El maldito asesino. Mi madre murió cuando mi hermano y yo aún estábamos pequeños, él de 12, yo de 6. Mi padre era policía, pero en sus ratos libres le gustaba cultivar un huerto que teníamos detrás de la casa. 8 años después de la muerte de mi madre, a mi padre lo ascendieron a jefe de policía, pero con este ascenso también llegaron los problemas. Empezaron a desaparecer chicas, tanto de nuestro pueblo como de los pueblos cercanos. Mi padre se reunía con sus policías y los jefes de otros pueblos, pero era difícil dar con el maldito asesino. Como él mismo decía, se entregó de lleno a la investigación de aquellas terribles desapariciones. Lo más preocupante es que de 6 víctimas aún no encontraban el primer cuerpo, ni una pista siquiera. Mi padre se dedicó de lleno a su huerto en sus tiempos libres, decía que era lo único que lo calmaba. Se volvió tan obsesivo con su plantación que no permitía que nadie entrara allí, solo mi hermano estaba autorizado y con previo permiso. Yo no ponía objeción, me libraba de aquel arduo trabajo. Además los frutos eran estupendos. Entre el pueblo nuestro, los vecinos llegaron a contar 20 desapariciones ya, y aunque la fuerza estatal envió a investigadores nada pudieron encontrar. Al pasar los años, mi padre recibió su pensión y se retiró del servicio con honores. En ese tiempo las muertes habían cesado. Mi hermano se había mudado a otra región y solo vivíamos mi padre y yo. Su mayor derrota como policía era nunca haber capturado al culpable de aquellas desapariciones. 2 años después del retiro murió. Mi hermano viajó para su entierro, lloró por no haber estado allí en el momento de su muerte. Luego me dijo que lo honraría como era debido. Estuvo fuera hasta tarde. Cuando llegó esa noche, fue directo al huerto el cual mi padre hacía algunos meses ya ni visitaba. Al día siguiente le pregunté qué hacía allí tan tarde a la noche y me respondió que recordara a papá y rendirle un homenaje. No supe a qué se refería mi hermano. Esa tarde volvió a su ciudad, a su trabajo, y me quedé sola en esa casa. A partir de la primera noche, empecé a sentir extraños ruidos en el huerto. Sentía que caminaban, gemidos y hasta un llanto. Desgarrador. Las primeras noches pensé que tal vez eran ladrones o tal vez jóvenes que entraban a hacer sus fechorías o a fumar marihuana. Descubrí que no había nada, solo los ruidos, ese llanto y algunos susurros de voces lastimeras. Un mes después de la primera vez que escuché aquellos lamentos consulté a una mujer que decía ser bruja. Sin pensarlo demasiado, me aseguró que allí había una persona enterrada que tal vez la habían matado y dejado allí. Me pareció algo imposible, por eso no di de momento mucha importancia, pero en la tarde fui a mirar en el huerto y empecé a cavar. Al rato, sin mucho esfuerzo empecé a encontrar huesos. Me asusté y no quise seguir. Llamé a la policía. El jefe era un antiguo compañero mío de colegio y acudió con sus hombres de inmediato. Para horror mío encontraron 16 cuerpos. El último era muy reciente, aún no se descomponía completamente. Les aseguro que mi mente no quería dar crédito a lo que imaginaba, pero en un acto, no sé si de valor y tristeza le conté a mi amigo el policía lo que había escuchado la noche del entierro de mi padre decir a mi hermano sin más preámbulos, dio una alerta al pueblo donde vivía y fue arrestado. Al comienzo aseguró no saber nada, pero después de que la policía lo amedrentó con la pena de muerte y que solo se salvaría de ella si confesaba no solo ese crimen sino todos los demás, él confesó ese crimen. Los otros pertenecían a nuestro padre aunque él participó en algunos. Mi cuerpo seguía vivo pero yo morí aquel día. Después del juicio se comprobó que mi padre había torturado y asesinado a 16 personas, mi hermano asesinó a una y además ayudó en el asesinato de 4 más. Fue condenado a cadena perpetua. La placa de honor de mi padre fue retirada de la jefatura. Yo vendí la casa y me fui a vivir lejos donde no me acompañara esa vergüenza de saber que mi padre era el maldito asesino. Ramsés VII.